La Segunda Guerra Mundial fue filmada extensivamente en color, principalmente por los norteamericanos. En el campo de batalla y en el hogar, sus cámaras captaron el conflicto. Durante 60 años, gran parte de esas películas han quedado olvidadas en trasteros, archivos e incluso en la basura. Una vez rescatadas y restauradas, podemos ver por fin esas películas originales en color. La guerra en color, la historia americana. El empuje y la furia, del día D al día de la victoria. ...6 de junio, el día D. Los aliados están preparados al fin para arrebatar Europa occidental de manos de los nazis. 175.000 estadounidenses, británicos, canadienses y ciudadanos de la Francia libre inician el asalto a las playas de Normandía, dominadas por los alemanes. El soldado Tom Bart escribe a su esposa Mildred en Brooklyn. Oí la artillería y el tableteo de las ametralladoras. Nuestros barcos estaban medio llenos de agua. No creía que pudiéramos desembarcar. Por fin llegó la orden. Vamos adelante. Y entré en combate por primera vez en mi vida. El sargento Eugene Lawton escribe: Nos lanzamos al agua y nadamos hasta la costa. A cubierto de las rocas estábamos a salvo, pero frente a nosotros había enemigos que sabían luchar como soldados. Perdí toda esperanza y recé mi última oración al Señor. Llegué a la playa medio congelado y casi no podía moverme, y entonces me desmayé. Cuando volví en mí, el combate estaba en lo peor. Vencimos por pura fuerza de voluntad, por miedo y por suerte. Pagamos un precio muy alto, pero nos cubrimos de gloria. Besos con todo mi amor, Dom. Al final del día D, una estrecha franja costera de Francia vuelve a ser libre. El presidente Roosevelt dirige una oración de todo el país. Dios Todopoderoso, nuestros hijos, orgullo de la nación, han emprendido hoy una lucha férrea para preservar nuestra república y para liberar a la humanidad que sufre. Haz que nuestros corazones sean fuertes para soportar las penas que vendrán, para contagiar nuestro valor a nuestros hijos allí donde estén. Eugene Lawton escribe: Mamá y papá, no creo que os pueda contar más de lo que ya os he dicho. Os diré que me han herido, pero no la fecha, la hora y el lugar. Como no lo permite la censura, ¿para qué voy a intentarlo? Ya estoy mejor. Os quiero ahora y siempre, vuestro hijo. Martha Gellhorn se embarca como polizón en un barco hospital para ser una de las primeras periodistas en Normandía. No sé qué deciros de los heridos. Había tantos. Había que alimentarles porque la mayoría llevaban 2 días sin comer. Les tuvieron que cortar las botas para quitárselas. Pedían agua. Eran un grupo de soldados magníficos y resistentes. Algunos sonreían cuando sentían tanto dolor que solo pedían querer volver la cabeza y llorar. Y bromeaban cuando necesitaban todas sus energías solo para sobrevivir. $10.000 soldados aliados, 6.000 de ellos estadounidenses, caen muertos o heridos en el día D, muchos menos de lo que se esperaba. Los británicos y canadienses se dirigen al este y al norte. Los estadounidenses van hacia el oeste para tomar Brest y giran después hacia París. Jackie Greer le escribe a su novio Quentin Anenson sobre cómo vivieron el día D en Baton Rouge, en Luisiana. Le han pedido a todo el país que rece. Así que salté de la cama y me arrodillé a rezar durante un rato.
Recé por todos los chicos que están allí, pero sobre todo, recé por ti. Protegidos por barreras de globos aerostáticos y cobertura aérea, los soldados y las armas llegan a la costa en una cadena de suministro que parece inacabable. Ollie Stewart informa para los afroamericanos. Todo lo que necesitan los soldados se descarga en las playas para llevarlo hasta el frente. Si nuestros soldados tuvieran que quedarse un solo día apoyados en sus rifles por falta de balas para disparar, nos habrían obligado a huir por mar. Pero no nos han devuelto al mar, porque los chicos no descansan. El galardonado periodista Ernie Pyle escribe para el servicio de noticias Scripps Howard. En la playa se veían vehículos averiados de todas clases. Había convoyes cargados de equipos de oficina que habían quedado destruidos por una sola bomba, llenos todavía de máquinas de escribir destrozadas, teléfonos y archivos. Y allí, en el mar, estaba la armada más grande que jamás se ha visto. Era increíble la colección de barcos que había allí, esperando para descargar. Por duro que uno sea, es imposible no conmoverse ante algo tan tremendo. Las enfermeras llegan 4 días después del día D. El Hospital General de la 50 División del Ejército de los Estados Unidos, siguiendo la teoría de que donde hay vacas no hay minas, levanta sus tiendas en un prado donde pastan las vacas normandas. Un equipo de soldados negros limpia el terreno y construye el hospital. Segregados de los soldados blancos, solo se les encomiendan misiones básicas de apoyo. Incluso antes de que se levanten las tiendas, el hospital empieza a llenarse con las víctimas de los combates en los setos de Normandía. El cabo Jay Sullivan escribe: Querida mamá, no sé cómo he llegado aquí en medio de este infierno, pero aquí estoy, con Rommel a un lado y el mar al otro. El frente occidental es como el rombo de un campo de béisbol. ¿Pero qué rombo? Aquí está el mejor ejército del mundo y les haremos a los malditos alemanes lo que no pudieron hacerles los soldados del tío Sam en la última guerra. Al Shock le escribe a Phyllis en Dakota del Sur: Esta semana me ha parecido un año. Los alemanes están solo a 130 metros por delante de nosotros en el próximo matorral. Cada matorral puede convertirse en un campo de batalla. Cuesta mucho avanzar, pero seguro que haremos que los cabezas cuadradas retrocedan un poco cada día. A finales de junio, 11.000 estadounidenses han muerto y 27.000 han sido heridos. Los alemanes tienen un aliado natural en Francia, un verano especialmente húmedo y fangoso que favorece más a los defensores atrincherados que a los atacantes que intentan avanzar. El comandante supremo de las fuerzas aliadas, Dwight Eisenhower, escribe: Cuando me muera, que guarden mi cuerpo para un día de lluvia y me entierren en mitad de una tormenta. Este tiempo asqueroso me va a matar. Los aliados abren por fin una brecha el 27 de julio. Los alemanes se ven forzados a retroceder hasta su patria, perseguidos por uno de los grupos de ejército con más movilidad de toda la historia. Al frente de uno de ellos se halla un nuevo jefe, el general estadounidense más temido por el mando alemán, George Patton. Estoy orgulloso de estar aquí y luchar a vuestro lado. Destripemos a esos cabezas cuadradas y avancemos hacia Berlín. Y cuando lleguemos a Berlín, yo mismo le pegaré un tiro al hijo de puta de los carteles, como haría con una serpiente. Aquí Douglas Edwards informando que las columnas armadas estadounidenses en Francia, avanzando por etapas de más de 40 kilómetros, han obligado a los alemanes a replegarse en las cercanías de Saint-Nazaire y Nantes. Los rusos están acortando distancias por los campos de Polonia a unos 70 kilómetros de Cracovia y a poco más de 100 de la Silesia alemana. Agosto de 1944. Un segundo ejército aliado desembarca en el sur de Francia para abrir otro frente. Al poner pie en la Riviera, las fuerzas aliadas se encuentran con una feroz oposición en algunas zonas, pero en general avanzan con gran facilidad. Larry Kane le escribe a su esposa:
Vamos avanzando con tanques, remolques, camiones y jeeps, levantando nubes de polvo que nos ahoga y nos ciega. Al infierno el enemigo. Seguid empujando. Luchad como los rusos. Luchando junto al ejército aliado hay hombres y mujeres de la resistencia francesa. De ellos dice Eisenhower que valen por 6 divisiones. En menos de un mes, los aliados controlan casi toda Francia. El 25 de agosto, las noticias de la CBS anuncian: las tropas francesas y norteamericanas se han abierto camino hasta París. Por cortesía de General Electric, vamos hasta Londres, donde Richard CJ te informa. Radio París ha estado emitiendo toda la tarde, describiendo que la ciudad se ha vuelto loca de alegría, dando una bienvenida entusiasta a las tropas francesas y norteamericanas. El coronel Alexander Standish escribe a su casa en los Estados Unidos desde París. Cuando pasamos por el Palais Royal se inició un tiroteo. Unos francotiradores disparaban a la gente, el desfile se dispersó y los agentes de la resistencia tomaron posiciones para devolver los disparos. Por fin sacaron a 2 francotiradores del edificio, les dieron una paliza salvaje y les pegaron un tiro. Ollie Stewart informa para su periódico, El Afroamericano. Mujeres preciosas se lanzaban a la calle para besar a los soldados norteamericanos llenos de polvo, echarles flores y ofrecerles vino. Nunca en mi vida me habían besado tanto. Es una costumbre preciosa. Un soldado dice a su capellán, el rabino David Max Eichhorn: Las francesas no tienen nada que no tengan las norteamericanas. Lo más importante en este momento es que las francesas lo tienen aquí. El periodista Ernie Pyle le comenta a un amigo: el soldado que hoy no moje es que es marica. El ejército distribuye 50.000 condones al mes, 3 por 1 centavo. Sin embargo, se anima a los soldados a la abstinencia. Un manual de 1943, Psicología del luchador, insiste: un soldado cuya moral le permita dedicarse a la promiscuidad sexual sin sentir asco puede ser eficiente como soldado, pero sin embargo puede perjudicar la moral de los demás hombres. Sus comentarios procaces pueden despertar las necesidades sexuales de los soldados que poseen un carácter más complejo. Los hombres deben distraerse de la abstinencia trabajando duro y concentrándose en la tarea de ganar la guerra. Frank y Julia Glut llevan 2 años casados. Donnie nació en febrero de 1944. Frank está en las Fuerzas Aéreas y pilota un bombardero. Siguió un entrenamiento en Texas. 4 de agosto. Supongo que hoy nos despediremos por última vez. He acompañado a Frank a los barracones y me he esforzado por no llorar. Me he comportado bastante bien hasta que he vuelto al hotel y entonces me he puesto a llorar desconsolada. Me he despedido de Julia y Donnie por 3ª vez. Se acabó. Les echaré de menos a ella y al niño. Frank se va a Inglaterra. Julia vuelve a su casa en Chicago con su hijo y mantiene contacto con su marido por carta. Cuando los aliados llegan a la frontera francesa, la campaña italiana lleva más de 1 año en marcha. Un año de avances lentos, batallas sangrientas y destrucción.
Los pilotos norteamericanos despegan cada día de todas las bases aéreas del sur de Italia y las islas de los alrededores para destruir tropas enemigas y suministros. Ralph Lewis cuenta a sus padres: estos hombres saben que no pueden dejar de volar, de luchar e incluso de morir, no por los motivos que dan los patriotas de salón que se han quedado en casa, sino porque cuanto antes venzan al enemigo, antes podremos volver todos a casa. Los periódicos no hablan de los nervios destrozados de los que han sobrevivido, ni de los que no han vuelto. No muestran las caras desesperadas de los auxiliares de tierra que ven que su avión no vuelve, ni cómo vigilan el cielo esperando que en algún momento, de algún modo, su nave consiga volver a casa. Después del día D, cuando casi toda la atención del mundo se desvía al norte de Europa, la campaña italiana está en punto muerto, y muchos de los soldados que luchan en la península se sienten olvidados e ignorados. El arzobispo Francis Spellman, vicario general de las Fuerzas Armadas, dirige una misa para los pilotos y las tripulaciones de la campaña italiana. Spellman escribe a su casa: estos pilotos norteamericanos están convencidos de que están sufriendo y muriendo para llevar la salvación y la paz al prójimo. Para algunos fue el amanecer de su último día en este mundo. El valor de la vida de cada soldado me impresionaba. Les deseé buena suerte y acepté con humildad sus mensajes. Uno me dijo: dígale a mi mujer que ha hablado conmigo. Marta Gellhorn dice: el final de esta larga campaña italiana será pronto una realidad y no un sueño. Nadie quiere pensar en los hombres que han de morir y han de caer heridos todavía antes de que llegue la paz. Es horrible morir cuando sabes que la guerra ya está ganada. En estos días, cada muerto es mucho más triste, precisamente porque el fin de estas trágicas muertes está muy cerca. Al general Eisenhower le preocupa que los estadounidenses den por sentado que el fin de la guerra esté cerca y se vuelvan confiados. Escribe a su esposa Mamie: todas las victorias son dulces, pero el final de la guerra solo llegará con la destrucción total de los bárbaros. Aún tendremos que soportar mucho sufrimiento. ¡Cómo odio a los alemanes! Cuando el ejército alemán llega a la línea Sigfrido, da media vuelta y lucha. Ya no se trata de conquistar, se trata de sobrevivir. El piloto de guerra Kentina Anenson escribe a su casa desde Inglaterra: oigo los bombarderos sobre nuestras cabezas mientras escribo esto. Eso significa que alguna zona de Alemania sufrirá un infierno esta noche, pero también significa que alguno de los chicos que vuelan va a morir muy pronto. Hay que verlo y vivirlo para darte cuenta de lo que pasa en esos cielos llenos de alas que sobrevuelan Alemania. El 21 de octubre las tropas estadounidenses capturan a Aachen, la primera ciudad alemana que cae. La victoria es puramente simbólica, porque Aachen tiene muy poco valor militar, pero las bajas son reales. 5.000 norteamericanos y 5.000 alemanes. El ingeniero de combate Larry Kane escribe a su esposa Grace: hola, cariño. La batalla ha terminado y ha sido sangrienta y horrible. He recogido muchos recuerdos. Te los he enviado. La espada de desfile de un soldado de la SS, 2 banderas nazis y las condecoraciones de un teniente de la Luftwaffe. Dile a nuestro hijo que papá le manda un abrazo muy fuerte. La última columna de Ernie Pyle antes de volver a casa dice así: resultará extraño cuando cesen los disparos y todo cambie otra vez de repente. Será raro pasar por una carretera desconocida sin ese nudo de temor en el estómago. Para algunos, la guerra ha durado demasiado. Nuestros sentimientos han quedado retorcidos y secos y crujen con el esfuerzo de volver a la vida. La guerra se ha convertido en una depresión plana y negra, sin momentos brillantes, algo repulsivo para la mente y agotador para el espíritu. París,
17 de diciembre. El tremendo invierno que sufren será lo que menos preocupe a los parisinos. Jackie Greer cuenta. Esta tarde hemos recibido una noticia horrible. Los alemanes han contraatacado y llegarán a París por Navidad. La última parte no me la creo. La primera me pone mala. En la emisora CBS 4 días después decían: La ofensiva alemana aún no ha sido detenida. Dos frentes muy potentes están avanzando esta noche. Una que atraviesa Bélgica a menos de 30 kilómetros de la fortaleza de Lieja y el otro que ha barrido 3/4 partes del camino hasta Luxemburgo. La directora del Club de la Cruz Roja, Gisela Simon, escribe a su casa desde Bélgica durante la batalla de las Ardenas. Llevamos 3 días que nos visitan los alemanes y nos bombardean. Siempre hay algunas bajas. Pero vuestra Gizzi de momento va esquivando las bombas. Diablos, hace una noche clara y hermosa que no nos conviene. Las bajas norteamericanas en la batalla de las Ardenas son muy altas y hay que reponerlas urgentemente. Por fin se aceptan soldados negros para combatir en primera línea. Muchos de los heridos, blancos y negros, reciben tratamiento en el Hospital General de la 50 División, trasladado ahora a un antiguo cuartel de la caballería francesa. El paracaidista Ossi Schock cuenta. Empezaré diciéndote que me han herido. Hoy es la primera vez que me afeito desde hace 23 días y la primera vez que me quito los pantalones. Bajármelos sí, pero quitármelos nunca. Bastante trabajo teníamos con las ametralladoras. El gatillo se congelaba y lo solucionábamos orinando encima justo antes de disparar. Este invierno ha sido una tortura y me quedo corto. La batalla de las Ardenas dura 6 semanas. En ella mueren 19.000 norteamericanos. Es la batalla con más bajas de toda la guerra para los Estados Unidos. Marta Gellhorn desde Bélgica escribe. Hubo muchos muertos y muchos heridos, pero la ofensiva ha sido aplastada. No ha sido rápido ni fácil, y no ha sido obra de unidades anónimas como los ejércitos, las divisiones, los regimientos. Lo han hecho los hombres, uno por uno. Vuestros hombres. Miles de prisioneros alemanes son viejos. Otros muchos miles son niños. Fanáticos miembros de las juventudes hitlerianas que han crecido esperando su momento. El soldado Bill Slater, de 19 años, escribe. Ayer cogimos a 10 críos de uniforme. No tenían más de 12 o 14 años. No parece que puedan hacer mucho daño, pero si les das un rifle o una ametralladora, seguro que se cargan a unos cuantos hombres antes de caer. Berlín ha vuelto a ser la primera en informar de una nueva ofensiva rusa. Esta, según los alemanes, se desarrolla en un frente de 50 kilómetros al suroeste de Budapest. Unas películas caseras rodadas por un soldado alemán muestran a la Wehrmacht intentando desesperadamente detener el implacable ataque soviético desde el este, guiado por tropas decididas a vengar las brutalidades alemanas del pasado. Una brutalidad que sus aliados norteamericanos y británicos descubren a medida que avanzan desde el oeste. Encuentran fosas comunes de partisanos en Francia y de prisioneros estadounidenses en Bélgica. En Nordhausen, los soldados descubren a las víctimas muertas o moribundas de los campos de trabajo. En el Luftstalag 3, los prisioneros estadounidenses liberados queman su prisión. El soldado Murray Osborne escribiendo al periódico militar Yankees. La orden de que los soldados estadounidenses saluden a los oficiales nazis prisioneros me ha desconcertado. ¿Puedo olvidar que es mi mortal enemigo? ¿Puedo olvidar que su uniforme significa toda la suciedad y la traición? A los estadounidenses les han dicho que son el ejército mejor equipado del mundo. Pero las botas de combate norteamericanas se mojan y no tienen tiempo de secarse, lo que puede provocar graves dolencias.
Los casos de pie de trinchera llegan a ser un problema para el ejército. Durante el invierno de 1944 y en los momentos de mayor intensidad de los combates en el frente del Quinto Ejército, por cada herido de arma se registraron 3 bajas por casos de pie de trinchera. El pie de trinchera puede evitarse dándose regularmente masajes en los pies. Pero si un soldado es descubierto, los comandantes lo llevan ante un consejo de guerra, igual que a los que se hieren a sí mismos, por hacer caso omiso del peligro de darse masaje en los pies estando en una trinchera del frente. En enero de 1945, Eisenhower necesita 82.000 soldados nuevos. Saca chicos de la escuela que suelen ser los primeros en caer muertos o prisioneros. La instrucción representa un problema aún mayor que el equipo. Esto es un extracto del manual del soldado que se entrega a todos los nuevos reclutas. El soldado que es descuidado en su apariencia seguramente es descuidado en todo lo demás. La caspa, el polvo y las cenizas de cigarrillo dan mala impresión. Guardad siempre un cepillo para limpiaros el uniforme. Se puede sospechar que se acerca un tanque por el ruido del motor o por las columnas de polvo que levanta. Si tenéis ocasión de disparar a un tanque, apuntad a las mirillas. Una de vuestras misiones principales en el campo de batalla será andar. Llevar una piedrecilla en la boca la mantendrá húmeda y aliviará la sed. Con tantos sustitutos, los veteranos norteamericanos se encuentran combatiendo junto a extraños. Demasiados amigos se han ido a casa, o se han ido al hospital, o se han ido para siempre. Pero la amistad entre soldados sigue siendo de lo mejor del ejército. Señor, su hijo era muy amigo mío. Aunque era del estado de Mississippi y yo soy del viejo Mississippi, nos hicimos muy amigos y seguimos juntos hasta el final. Sus soldados le consideraban un gran líder y estaban locos por él. Por el tipo de persona que era, debió crecer en una familia maravillosa. Respetuosamente, Billy Roberts. Miles de soldados heridos sobreviven gracias a la penicilina, disponible por primera vez en 1941. Pero la penicilina no es la única razón. Al Shock cuenta a su familia cómo fue el día que le hirieron. El médico de nuestra compañía fue tan amable y tan valiente que creo que no le olvidaré jamás. Arriesgó su vida para salvarme cuando estábamos en tierra de nadie. Me curó las heridas, me dio agua y me habló como una madre. Poco después de pisar una mina, el soldado Clarence Weaver es llevado para ser atendido a una sala de primeros auxilios de un batallón. A continuación lo transportan en un barco hospital para que siga la rehabilitación en Irán. Allí lo someten a otra operación y lo mandan a casa para la convalecencia. Este mismo viaje, con distintas etapas, lo llevan a cabo miles de soldados heridos, como cuenta el piloto de un B-17, Kenneth Book. He visto una gran cantidad de chicos tullidos, sin piernas, sin brazos, sordos, ciegos, con traumas mentales. Son los que han pagado el precio más alto en esta guerra. Son unos chicos que se lo merecen todo, y si todo resulta como me imagino, son los que no tendrán nada. Estos hombres han visto lo peor de la guerra, y ruego a Dios que la recuerden lo bastante como para no meternos en otra hasta dentro de varias generaciones. Clarence Weaver vuelve a casa por fin ciego y con una pierna artificial, pero vivo. Más de 8.000 capellanes militares están en servicio durante la guerra, hombres como el rabino David Max Eichhorn, que suele conducir por el frente en su jeep con una estrella de David y una caja de machos.
Los judíos vienen a dar gracias a Dios porque el enemigo ya no pisa nuestra tierra y nosotros pisamos la suya. Y rezan para que el año próximo cada uno esté sentado con su propia familia, comiendo pescado y neilaj, y oyendo la voz de un niño que canta, Man istana halayela hase. Y celebraremos que el pueblo de Israel está libre del faraón, de Amán, de Antíoco y de Hitler. Frank Gluck deja a su esposa Julia y a su hijo Donnie para unirse a más de 2 millones de pilotos estadounidenses en Gran Bretaña. Les he enseñado a los chicos las fotos de Julia y de Donnie. Dicen que Julia es muy guapa y Donnie es muy majo. Se parece a su madre, supongo. Estoy muy ilusionada. Donnie ha dicho mamá por primera vez. Lo ha dicho 2 veces. Dentro de nada empezará a hablar. Me he puesto triste. Me siento tan sola sin Frank. El 21 de diciembre, Frank ha volado en 30 misiones. Solo 5 más y podrá irse a casa. Ese día escribe en su diario: He recibido 9 cartas de Julia. Por fin me han ascendido a teniente primero. No me han convocado para mañana. 3 de marzo. El secretario de guerra desea exprese más sentido pésame por su marido. Teniente primero Frank C. Gluck, abatido en una misión. Stop. El gobierno alemán ha informado de su muerte a través de Cruz Roja Internacional. Stop. Recibirá carta de confirmación. Stop. Entre los restos del avión de Frank Gluck, los rescatadores encuentran un par de zapatitos de bebé. A veces, para levantar la moral de los soldados, solo hace falta una chica y un par de bollos. La Cruz Roja estadounidense, que suele estar cerca del frente, envía camiones con bollos y voluntarias femeninas. Maida Leonard Riggs escribe a su casa en Massachusetts: Si os digo que la semana pasada ayudé a preparar 22.400 bollos y tocan a 2 bollos por cabeza, imaginaos cuántos chicos vemos. Sucios, cansados, asustados. Últimamente, muchos que sufren fatiga de guerra y no dicen nada, solo cogen sus bollos y se marchan. Florence Holman escribe: Aquí estamos 3 y el reparto de bollos funciona muy bien. Solo nos damos cuenta de que estamos en guerra cuando sabemos que los aviones han tenido un mal día. Luego echas de menos a un chico de ojos alegres y nadie comenta ni una palabra. Las USO y su equivalente británico, la SENSA, dan espectáculos a las tropas. Miles de artistas actúan encima de lo que sea, desde grandes escenarios a camiones descubiertos. En Nuremberg, en el estadio donde 10 años antes Hitler organizaba sus enormes mítines nazis, los soldados ven a los Yankee Doodlers. Un sargento escribe a su casa: Mamá, ayer vi mi primer concierto de música clásica. Y caray, es muchísimo mejor que Mercy Dodds y Shoo Shoo Baby. Edward R. Marrow informa desde Europa. Es imposible no perder el ritmo de esta guerra. Los C-47 pasan por encima de nosotros y dejan las provisiones en el mismo muelle. Los tanques, sobre las carreteras asfaltadas, suenan como una máquina enorme de hacer salchichas, moliendo placas de acero ondulado. Y cuando hay un hueco entre 2 entregas, cuando el ruido se detiene, se oye otro más suave, el de los zapatos con suela de madera y los neumáticos de acero que rascan el asfalto. El poder avanza y la gente se retira, colocando sus pocas pertenencias sobre cualquier cosa que tenga ruedas. Se calcula que hay 6 millones de refugiados desplazándose por toda Europa. Larry Kane, desde Alemania, escribe: Polacos, rusos, ucranianos, checos, franceses, belgas, holandeses, noruegos, mujeres, niños, viejos y jóvenes, todos andando hacia los centros de personas desplazadas. Parecen felices, aunque se les ve como desorientados. Esto sí que es opresión y miseria. Dios mío, nosotros en los Estados Unidos tenemos suerte, casi no sabemos lo que significan esas palabras.
Los norteamericanos y británicos llevan a cabo terribles bombardeos sobre las ciudades alemanas. Dwight Eisenhower dice: «Siempre estoy dispuesto a participar en algo que nos garantice un final rápido de la guerra». Algunos critican los bombardeos deliberados de civiles. El teniente general Ira Iker, vicecomandante de las Fuerzas Aéreas, dice que estos ataques demostrarán a los alemanes que somos unos bárbaros, como ellos dicen, porque verán con toda claridad que esto es más que nada un ataque a gran escala sobre civiles. Y naturalmente lo es. El general Hap Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y jefe de Iker, responde: No debemos ablandarnos. La guerra debe ser destructiva y hasta cierto punto inhumana y despiadada. Estados Unidos y Gran Bretaña sueltan 2,5 millones de kilos de bombas en Europa y matan aproximadamente a unos 650.000 alemanes, sobre todo mujeres, niños y ancianos, en Dresden, Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf, Colonia. Millones de soviéticos han muerto por culpa de los años de brutalidad nazi en el frente del Este. Los soldados de la Wehrmacht creen que el Ejército Rojo ejecuta a todos los prisioneros alemanes como venganza. Por eso prefieren 1000 veces rendirse a los aliados. Eisenhower espera a 3 millones de prisioneros. Le llegan 5 millones. Aldegracia cuenta: En este momento, la bandera nazi es cualquier trapo blanco. Los alemanes reciben con sábanas y fundas de almohada a los conquistadores del Tercer Reich. Hitler no es nada popular entre los civiles, ahora que están hundidos. Ha hecho falta todo esto para hacerles cambiar de opinión. El 11 de abril de 1945, el Tercer Ejército norteamericano llega a un lugar llamado Buchenwald. El teniente primero James Carroll Jordan, en una carta a su esposa, escribe: El campo solo lleva 2 días liberado. Hemos visto un monumento alemán que declara que en este campo murieron 51.600 personas en 3 años. Y estaban orgullosos. Siguiendo órdenes del mando norteamericano, los soldados llevan a Buchenwald a toda la población de Weimar, una ciudad cercana, y les obligan a visitar el campo. Margaret Burke White escribe para Life: Las mujeres se desmayaban, los hombres se tapaban la cara y volvían la cabeza. Cuando los civiles gritaban «no lo sabíamos», los prisioneros liberados se volvían locos de rabia. «Sí, lo sabíais», les gritaban. Edward R. Murrow dice: En Buchenwald se ha cometido un gran asesinato. Solo Dios sabe cuántos hombres y chicos han muerto en este campo durante los últimos 12 años. El jueves me dijeron que había más de 20.000 en el campo. Habían llegado a ser 60.000. ¿Dónde están ahora? He contado lo que he visto y oído, pero solo en parte. Para el resto, no tengo palabras. Murrow visita Buchenwald el 21 de abril, el día en que el presidente Franklin Roosevelt muere en los Estados Unidos. Se celebran servicios en su memoria en las ciudades de los aliados. El periódico Le Monde de París publica: La voz que dirigió los destinos políticos de Norteamérica ha quedado callada, pero su eco sigue resonando en las almas de los franceses. Lloremos a este hombre. La auxiliar de la Cruz Roja, Rosie Norwalk, escribe a casa desde Londres: Lo más sorprendente es la profundidad con la que han reaccionado los británicos. Son tan autosuficientes y tan poco emotivos que estas muestras de dolor tan evidentes me sorprenden. Dos semanas después, las tropas norteamericanas abren las puertas de Dachau. Como Buchenwald
Es un campo de concentración para prisioneros políticos y militares, no un centro de asesinato en masa como Auschwitz o Treblinka. Pero aún así, allí han muerto miles de personas. Entre los norteamericanos que entran en Dachau está el rabino David Max Eichhorn, que dirige el primer servicio del Sábado del campo y canta una plegaria para los muertos. Este será un día de celebración para vosotros. Un día en el que todos volverán con sus familias a ocupar su lugar en la sociedad. Hoy vengo en mi doble función, como soldado del ejército norteamericano y como representante de la comunidad judía de los Estados Unidos. Como soldado norteamericano, os digo que estamos orgullosos, muy orgullosos de estar aquí, de saber que hemos tomado parte en la destrucción de la tiranía más cruel de todos los tiempos. El servicio termina con un coro de mujeres judías húngaras recién liberadas cantando una canción que les acaba de enseñar el rabino Eichhorn. Marta Gellhorn escribe: Los aliados tenemos cierta parte de culpa, porque nos ha costado 12 años abrir las puertas de Dachau. Fuimos ciegos, no creímos lo que pasaba, fuimos lentos y no podemos volver a serlo jamás. Y si alguna vez toleramos otra crueldad así, es que no tenemos derecho a la paz. A finales de abril, en el río Elba, en la ciudad alemana de Torgau, las tropas aliadas por fin se encuentran con los rusos. Y 2 días después vuelven a encontrarse ante la prensa. Están solo a 100 kilómetros de Berlín y de un humor muy festivo. Ed Cunningham informa para la revista Yankees. Un comandante ruso ha marcado el tono con un brindis. Hoy, ha dicho, vivimos el día más feliz de nuestras vidas. Acabamos de encontrarnos con nuestros grandes amigos y hemos terminado con nuestro enemigo. Larga vida a nuestros 2 grandes países. Los aliados acuerdan que la Alemania de la posguerra se dividirá en 4 zonas de ocupación, con Berlín en el sector soviético. Así que los británicos se quedan en el Báltico, los norteamericanos en el Elba y los rusos se quedan con Berlín. El general Patton y el mariscal de campo británico Montgomery, que llevan meses persiguiendo Berlín, están furiosos. Pero los soldados no. El soldado de primera clase Ned Davis escribe: Yo dejaría que Rusia ocupara Alemania. Puede que suene bárbaro para casi todos nosotros, pero creo que hay que destruir completamente a los nazis y los rusos lo harían. Hitler se suicida el 30 de abril. 200.000 rusos mueren en la toma de Berlín. Virginia Irwin es la primera corresponsal occidental en la ciudad. Los rusos están felices, con una alegría loca y casi indescriptible. Se hallan en Berlín. En esta capital alemana cumplen su auténtica venganza por lo de Leningrado y Stalingrado, por Sebastopol y Moscú. Y los rusos se vengan a conciencia. Aunque la propia gente de Stalin pasa hambre, él da de comer a los berlineses por motivos políticos. Al mismo tiempo, sin embargo, miles de mujeres berlinesas son violadas por los soldados del Ejército Rojo. El periodista suizo Max Schnettcher cuenta: Una mujer ha muerto a causa del maltrato de los soldados. En otras casas los rusos se han comportado más como amigos. Son como una lluvia de granizo que solo destruye parte de la cosecha. La gente en Europa ha soportado una destrucción sin precedentes. Ahora por fin todo ha terminado.
El presidente Harry Truman declara el 8 de mayo de 1945. Los ejércitos aliados, con sacrificios y dedicación, han arrancado a Alemania una rendición definitiva e incondicional. El mundo occidental ha sido liberado de las fuerzas del mal que durante 5 años y aún más han aprisionado los cuerpos y han roto las vidas de millones y millones de hombres libres. Edith Sokol escribe desde Cleveland, en Ohio. Hoy, oficialmente, es el día de la victoria. Otro día más, la misma rutina, la misma carta de cada noche, en lugar de poder besarte para celebrarlo. Te adoro, cariño. Eres mi mundo. No hay nadie como tú. Edna Gladstone escribe desde Nueva York. No sé si estas celebraciones significan que te veré dentro de pocas semanas, meses o años, pero cuando llegues a casa verás que aquí está la mujer que te amará toda su vida. El teniente primero Bill Preston, con el tercer ejército en Alemania, cuenta. Oímos que había grandes celebraciones en las calles de Londres, pero los soldados del frente no celebraban nada. La mayoría leían la noticia de la victoria en el boletín de la división, decían algo así como «me alegro» y se iban. Están demasiado cansados, o pensando en sus casas, o pensando en los amigos que no han vivido para ver la victoria. Florence Webb escribe desde Gas City, en Indiana. Lo único que me preocupa ahora es que te envíen al Pacífico. Tengo tantas ganas de que te devuelvan a casa. Entre 35 y 45 millones de personas, un tercio de ellas civiles, mueren en la guerra europea. Los que sobreviven quedan marcados para siempre. Vuelven a sus casas y son personas distintas, demasiado distintas. No volveremos a ser jamás los mismos inocentes de antes, ninguno de nosotros. La enfermera militar Marjorie LaPalme escribe. Lo que más recordaré, seguramente, será el valor silencioso de la gente normal de cada día. El piloto Ken Tina-Anenson dice. He luchado y he matado, no solo porque es mi trabajo, sino porque mi esperanza de ser feliz está más allá de todo este horror. Me he jugado la vida para que mis hijos no tengan que pasar por lo mismo. Y la voz de un soldado norteamericano sin nombre dice. Me envían a casa. Volver a los Estados Unidos no es una meta brillante, como parece, mientras esté empañada por la sangre de los norteamericanos que aún mueren por la libertad en tierras extranjeras.